Hola, con el gusto de saludarle, le doy la bienvenida a un espacio más de Al Grano. Usted ya conoce este programa, un espacio en el cual tratamos de platicar con los personajes de la vida pública y gubernamental, política también, más importante de nuestro estado. Teníamos ya varias semanas hablando nada más con políticos, con diputados, con algunos funcionarios. Pero hoy me da mucho gusto recibir a una activista social que ya tiene muchos años en el tema de los migrantes, defendiendo a los migrantes, luchando por la causa migrante y que especialmente, al menos yo lo digo personalmente, tiene ya varios meses, 1, 2 años, un par de años, incidiendo directa y protagónicamente en la vida pública de Aguascalientes, sobre todo en medio de la crisis migrante que ya suma varios años en nuestro país y que Aguascalientes no es para nada un territorio de excepción. Saludo a Nadine Cortés, ella es experta en el tema migrante, activista social de ya mucha experiencia. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Al contrario, Chava, gracias por el espacio, por la apertura y por la diversificación de espacios. Creo que es importante. Sí, es muy importante no quedar nada más con lo que dicen los políticos, sino con quienes viven realmente cerca los problemas, las problemáticas. Una cosa es que venga un diputado a hablarnos de política migrante y otra cosa eres tú, que vienes a hablarnos de lo que todos los días ves enfrente de ti, de lo que todos los días enfrentas. Y a eso quiero llegar. ¿Qué está enfrentando en estos momentos la comunidad migrante o qué enfrentas tú como activista social en medio de esta crisis? Bueno, pues básicamente esta crisis realmente no tiene precedentes para nuestro país y lo digo porque a pesar de que son flujos a los que estábamos acostumbrados en ciertos puntos de nuestro país, hoy por hoy se han intensificado y tenemos a miles de personas sobre los lomos de la bestia de este tren de carga, transitando por una ruta, básicamente la ruta central que parte de Irapuato, llega hasta Torreón. En medio de estos dos puntos queda Aguascalientes, el patio de Ferromex de maniobras, y ahí es donde nos vamos enterando de todo lo que está ocurriendo. Los retos a nivel de activismo, a nivel profesional, son muchísimos, porque primero tuvimos que implementar protocolos inexistentes por parte de los estados, inexistente esta comunicación interinstitucional que debe de existir a todos los niveles. Entonces, tanto voluntarios a pie de vía como en este caso yo a través de mi profesión, de mi carrera, trato de ir solventando situaciones muy particulares, pero pues también que nos rebasan, ¿no? Caídas del tren, personas que de repente no están encontrando a los hijos, que se quedan varados en medio de la nada, sin una sola gota de agua, sin saber dónde están. Y lo peor de todo es que estos trenes se quedan detenidos justo en zonas que están pues tomadas por el crimen organizado, y para los propios voluntarios es muy complicado acercarse a asistir. Entonces creo que ese es el problema más latente en este momento, esos trenes que se van deteniendo. Yo digo una cosa, el Instituto Nacional de Migración está facultado para realizar operativos migratorios, por supuesto. Ferromex tiene esa facultad de detener trenes también, por supuesto, porque es una empresa y ellos determinan qué es lo que hacen en su operatividad. Lo que yo sí creo, donde hay un exceso en esta organización que están teniendo, es justamente, digo, hagan los operativos, detengan los trenes, pero no los dejen subir. Se suben en Irapuato, no los dejen abordar. Y si los dejas abordar, no los dejes varados en medio de la nada, porque estás destinando a esta gente a cualquier destino realmente. Creo que eso es lo más apremiante hoy por hoy. Todo el tema a nivel político y mediático está concentrado en la frontera norte, está concentrado en esta despresurización, en esta decisión unilateral por parte de Estados Unidos de cerrar dos puentes, el de Eagle Pass y Piedras Negras y el de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, pero no estamos dimensionando también el costo humano que hay detrás de esos cierres, porque automáticamente México reacciona y dice, tengo que despresurizar frontera
tengo que bajar la cantidad de migrantes, al menos los que estén llegando, desincentivar esos flujos para que pues nos levanten ese castigo, por así decirlo, Chava. Nadine, siendo sinceros, tanto el Instituto Nacional de Migración como los gobiernos estatales muy poca o nula capacidad han tenido para gestionar un problema que de por sí es muy complicado de gestionar por la cantidad de inmigrantes que llegan todos los días. Tú como experta, ¿cuál sería una estrategia? Ya nos hablabas, pues que no suban en algunos espacios de carga los migrantes a la bestia, se siguen subiendo. Llega un momento en ¿qué haces? Digo, finalmente la empresa está en su total libertad de parar los trenes donde ella quiera. Por otro lado, ellos no quieren bajar de los trenes, tienen la esperanza de que sigan avanzando. ¿Qué hacer? Y esto me lleva a una siguiente pregunta. ¿Tiene la capacidad México y a los migrantes les interesa quedarse en México? Ok, mira, primero, antes de esas dos preguntas, me gustaría hacer un comentario. El motivo por el cual pongo sobre la mesa el acuerdo entre Migraciones, el Instituto Nacional de Migración y Ferromex, es porque el comunicado del 19 de septiembre de Grupo México de Ferromex dice claramente que la intención de detener 60 trenes, es decir, el 40% del total de su flotilla, a un costo de 40 millones de pesos por día, es básicamente para salvaguardar la integridad de las personas migrantes. Claro. Bajo esa justificación, entonces no tiene ningún sentido detenerlos en medio de la nada y en vez de proteger y salvaguardar esa integridad que comunicaron, la están poniendo en riesgo muchísimo más. Porque en el tren van núcleos familiares mayormente. Se estima que del 10 al 17 de septiembre cruzaron por Aguascalientes alrededor de 15,000 personas en los lomos de la bestia. De esas 15,000 personas, el 20-25% son menores. Ahí es donde hablo de seamos claros. No solo en la política, tenemos una de las leyes más garantistas del planeta en cuestión en la temática migratoria y ahí abordo la primera pregunta, el primer planteamiento. Nosotros tenemos un marco jurídico legal migratorio garantista. La situación es que quienes lo aplican vienen de una ley restrictiva y securitista, que era la Ley General de Población. Entonces, estos agentes se quedan en el Instituto Nacional de Migración con estas prácticas que ya asumieron por mucho tiempo. Y el Instituto Nacional de Migración en 2014 lo que hace es generar el Sistema Nacional de Carrera Migratoria. Es decir, a ese agente que venía acusado desde muchos años atrás de violación sistémica a los derechos humanos de las personas, ahora le estás asegurando su lugar de forma hasta que se jubile. Entonces, imagínate que ahora tienes una nueva ley, un nuevo marco legal a partir del año 2012, pero sigues teniendo la misma gente aplicándola, es decir, sus costumbres, sus usos, costumbres, sus prácticas e inclusive sus prejuicios son los que salen y están de cara al migrante. Y la gran problemática son dos cuestiones. Primero, las facultades discrecionales de las que goza el Instituto Nacional de Migración al ser una instancia vinculada a la seguridad nacional. Eso primero le garantiza a la gente per se no responder por sus actos. Y esto no es novedad. Tenemos los 72 migrantes fallecidos en la matanza en San Fernando, los desmembrados de Cadereyta, los miles de personas que han desaparecido en esta ruta migrante, pero son los desaparecidos de nadie, y cuando mueren son los muertos de nadie, porque nos justificamos en no tener un registro de quienes ingresan, por lo tanto no me hago cargo de esas desapariciones, no me hago cargo de esas muertes. Creo que ese es un problema al interno del instituto que se tiene que verificar, es decir, estas facultades discrecionales deben de encontrar un límite y ese límite se llama rendición de cuentas. El Senado ha estado esperando que rindan cuentas y lo han manifestado más de 2 o 3 ocasiones, que rindan cuentas acerca de la estación migratoria en Ciudad Juárez, estas 40 personas que pierden la vida.
Eso es en una primera instancia. Segundo, si estamos preparados, pues entendiendo justo esta complejidad, hay buena voluntad, pero no hay mecanismos reales que efectivicen esa buena voluntad. Entonces todo se queda en un discurso humanista, en un discurso de puertas abiertas, en un discurso que incentiva y promueve en determinado punto estos flujos para después encontrarse con una reprimenda. Lo vimos en el año 2018, la primer gran caravana en México. Incentivamos, nosotros vamos a ser un país que garantice su paso por el país. Claro, les decimos prácticamente que eran bienvenidos. Exactamente, y después se despliegan alrededor de 15,000 efectivos de la Guardia Nacional para recibir a esos migrantes. Es decir, para contenerlos. ¿Cuál ha sido? La política es clara, es garantista. Los elementos que les corresponde efectivizarla tienen ahora sí que vicios ocultos y cuestiones que vienen acarreando de costumbre. Y si le sumas a ellos que los primeros mandos no están en campo, se vuelve absolutamente complicado identificar lo que un agente migratorio hace, pero sobre todo lo que omite. ¿México está preparado para recibir a estos migrantes y que se integren a la vida del país? ¿Le conviene? ¿Nos conviene? Digo, perdón por utilizar este término de nos conviene, pero hablo en términos económicos. Somos un país industrializado, en pleno empleo, quizás nos vendría bien toda esta fuerza laboral y a los migrantes eventualmente también se les va a reflejar. Por supuesto que sí, si hacemos un análisis por regiones inclusive, hay toda la zona sur de los Platanares tiene un déficit en cuestión de personal, es muy complicado. Si lo ves a nivel local y te vas a las zonas rurales, a las zonas donde se requiere la mano de obra, pues también las personas del campo siempre están con este déficit, con estar peleando por encontrar gente, personal que vaya y trabaje la tierra, y los que encuentran es a un costo muy elevado, ¿no? Y bajo las condiciones básicamente del trabajador. Y segundo, en algún momento algún líder sindical que honestamente no recuerdo su nombre, habló de este déficit en la industria automotriz y los costos que implicaban este déficit. Entonces, creo que podemos hacer un plan o un planteamiento como se realizó en su momento en Argentina. Argentina tenía un llamado a poblar su tierra, de hecho desde rango constitucional, pero lo hizo de una forma ordenada. Generó una ley donde identificó qué tipo de habilidades y cualificaciones precisaba y entonces empezó a diversificar. Por eso Argentina es un país que tiene diásporas muy específicas. En Córdoba tienen una diáspora de alemanes, de hecho hay un Oktoberfest, al sur hay más inmigración limítrofe, es decir, la gente de Bolivia, de Perú que trabaja las tierras, ellos se encargan de este tipo de trabajos porque son las cualificaciones que tienen. ¿Ha sido funcional? Sí. El tema económico de Argentina es otra cosa, pero funcional esta redistribución de personas sí lo ha sido. Creo que México tiene la posibilidad de dejar de estar cortando espuma, es decir, estar reaccionando únicamente cuando tenemos una presión del país vecino. Hemos tenido dos presiones marcadas desde el año 2017 a la fecha. La primera, la suba de aranceles del 5%, salvo que hiciéramos contención con los flujos migratorios, esto en la gestión del expresidente Donald Trump. La segunda, en una decisión unilateral por parte de Estados Unidos, cerrar 2 puentes internacionales y mermar el ingreso de mercancías. ¿Qué está provocando esta decisión? Pues simple y sencillamente explotar 2 ollas de presión. La primera, que es la crisis humanitaria, y la segunda, que forza al gobierno a tomar acciones mucho más contundentes porque se está viendo afecciones en el comercio.
hoy por hoy lo que podemos ver en los diarios es básicamente esto: ¿cuánto nos está costando la migración? Eso es lo que vemos hoy en las noticias. Y eso son comunicaciones erróneas, son comunicaciones de la década de los 90, donde se tendencionaban estos comunicados para encontrar el culpable que no se puede defender. Sí, claro, y generalmente para verlos como invasores. Es el migrante. No asumimos el error que nosotros tuvimos al no gestionar, no asumimos estas alertas, lo dijo Porfirio Muñoz Ledo. Hace 4 años estamos gestando la jaula de personas migrantes más grande del planeta. 4 años después es una olla de presión. No lo vamos gestionando, lo vamos apagando. Para mí el Instituto Nacional de Migración es un elefante blanco que únicamente está siendo reactivo. Entonces despierta después de este susto, por decirlo entre comillas, de la estación de Ciudad Juárez, se queda en un silencio absoluto. Sale el señor comisionado Garduño a pintar cartelitos en las estaciones migratorias, a ponerlas de colores, y me parece que está bien tener buena voluntad, pero también está bien que no se quede en un papel, porque vas y quitas los candados de las estaciones migratorias, pero por el otro lado, un consejo muy maquiavelesco de gobernar con mano de acero revestida con un guante de seda, y el guante de seda es esta apertura a las organizaciones de la sociedad civil para coadyuvar en una mejor gestión migratoria, mientras por el otro lado se está enviando a detener los trenes en cualquier lugar y hostigando a las personas para dejar esos trenes. Entonces, es un problema complejo, que entendamos que la migración es una consecuencia y las leyes generalmente se realizan, y las políticas migratorias, tratando este fenómeno como una causa per se. Hablamos de la migración como el problema, no como la consecuencia de otros problemas. Y la migración es una consecuencia de los golpes de Estado que ha habido en Nicaragua, en la situación de dictadura que tienen en Venezuela, las guerrillas en Colombia, la inseguridad en México, porque hoy por hoy hablamos de este migrante de paso y se nos olvida que 6 de cada 10 eventos en frontera corresponden a mexicanas y mexicanos. Esa es la magnitud de nuestra migración. Entonces, es un problema complejo, sí. ¿Tiene solución? Sí. ¿Es a corto plazo? Definitivamente no. A eso quería llegar, ya para perfilar el final de esta entrevista. ¿Cuándo vamos a comenzar a ver una solución? ¿Y qué tiene que pasar muy brevemente? ¿Qué tiene que pasar? Primero, generar un diálogo interinstitucional a diferentes niveles. Hoy por hoy, la autoridad federal trabaja como en unicidad, sin tener en cuenta los otros 2 niveles, que es el local y el estatal. Los otros 2 niveles se corren a un lado y ven de reojo el problema porque dicen, no me toca. Claro. Entonces, creo que esa falta de diálogo está agudizando la poca capacidad que estamos teniendo para gestionar estos flujos que sí existen, aunque no lo queramos decir, que sí están cruzando los migrantes, aunque no los queramos ver. El migrante es de paso, le puedes ofrecer todo e igual se va a ir. Entonces, creo que son 2 cuestiones, tratar de, a nivel federal y a nivel un poco más macro, ser partícipes de una mediación en esta tensión geopolítica global, principalmente China y Estados Unidos, y segundo, ya más local o más al interior de nuestro país, generar protocolos de actuación para poder entender estas dinámicas y no permitir darnos cuenta de toda esta situación hasta que colapse una frontera. ¿Esta crisis tomará meses, años? Yo creo que una primer medida va a tomar no menos de 6 meses. Okay. Una primer medida para ir entendiendo esta despresurización, es decir, para que el tema migrante deje de estar todos los días en medios, van a pasar 6 meses al menos. Nadine, muchas gracias. Al contrario, Chava, gracias a ti. Y gracias a usted, por favor, de su atención. Ella fue Nadine Cortés, activista social y experta en el tema migrante.